Bueno, buen día. Gracias a la Cámara de la Construcción por invitarme a disertar en este evento tan destacado, con operadores tan destacados en esta materia. En mi caso, la propuesta es hacer algunas consideraciones jurídicas sobre el tema por el cual me convocó Ignacio, que se llama Medidas de Prevención para limitar la responsabilidad civil por accidentes de trabajo, cosa que voy a tratar de encarar en una perspectiva práctica para no aburrirlos, que veo que debo ser el único abogado acá, así que me siento un poco solo. Para ello, la propuesta es tratar tres temas. Primero, para nivelar, referir al régimen de responsabilidad que rige en nuestro país por el incumplimiento de normas de seguridad y prevención. Luego ya entrar a analizar 10 casos reales en los que la justicia civil de nuestro país condenó a empresas a resarcir a trabajadores o al Banco Sur del Estado por el incumplimiento de normas de seguridad y prevención con culpa grave. ¿Sí? Vamos a ver 10 casos de los últimos 4 años. Y por último, sacar en limpio qué aprendizajes o qué enseñanzas pueden extraerse de esos 10 casos y de otros 30 y pico de casos en los que se desestimaron los reclamos. La presentación es breve, son 7 diapositivas, esta ya es la segunda. La última dice muchas gracias, o sea que son 4 diapositivas en las que me paso a apoyar. Entonces, para entrar en tema, la responsabilidad de la empresa puede surgir por el incumplimiento de la obligación de seguridad y prevención del empleador, que surge el empleo normativo indirectamente de la Constitución, directamente de decenas de leyes, la más importante es la 5.032 de hace más de 100 años, la 16.074 de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales, y surge directamente de cientos de decretos, obviamente en la industria de la construcción el 125 es el más importante. Y surge también del contrato de trabajo, ¿no? En la medida que el trabajador se desprende del fruto de su trabajo en beneficio del empleador, el empleador asume el riesgo de comercializar ese fruto, de hacer lo que quiera, y también asume el riesgo de gestionar la seguridad y salud en el trabajo, porque tiene el poder de dirección, tiene la posibilidad de organizar el trabajo, de controlarlo, de dirigirlo y de adoptar las medidas de prevención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el empleador incumple esta obligación de seguridad y prevención? Ahí vamos al régimen de responsabilidad, que en Uruguay tiene 4 dimensiones. Primero, la dimensión ante la administración, ante el Ministerio de Trabajo, que como saben, la Inspección General de Trabajo es la policía del cumplimiento de las normas laborales, puede apercibir o intimar el cumplimiento de normas, y si constata un incumplimiento puede sancionar con multas económicas o hasta llegar a clausurar el establecimiento. Luego hay una responsabilidad que puede calificarse como laboral, que se puede dar en la eventualidad que un trabajador reclame ante los jueces del trabajo créditos con los que procura indemnizar el incumplimiento de normas, por ejemplo, vinculados a los descansos, o porque no se gozó la licencia, o porque se despidió durante un periodo de estabilidad laboral, o por una situación de acoso, etc. Luego está la responsabilidad penal, que ahí hay como dos escenarios. Cuando hay un resultado concreto, puede ser pasible la tipificación del delito de lesiones graves, gravísimas, o hasta el tipo penal de homicidio. Hay una cantidad de antecedentes en los que la justicia penal aplicó estos tipos penales. Y luego está la ley de responsabilidad penal empresarial, que no pena un resultado, sino que pena la puesta en peligro. Entiendo que el año pasado se comentó sobre el caso Fórum. Y luego está la responsabilidad civil, ¿no? Y ahora ya entrando en tema, que está regulada en el Código Civil, en la Ley de Accidentes de Trabajo, la 16.074, y de esta norma lo que surge es que el empleador, la empresa, siempre es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran en el establecimiento. Pero como la ley lo obliga a contratar un seguro ante el Banco Sur del Estado, el seguro responde, ¿no? El empleador descarga el riesgo del seguro, el seguro responde y le brinda prestaciones asistenciales y económicas al trabajador. Pero establece la ley que en ciertos casos el Banco Sur del Estado puede excluir el siniestro de la póliza y repetir contra el empleador para que le reembolse los gastos en los que tuvo que incurrir para atender ese siniestro, y hay casos en los cuales también se permite que el trabajador siniestrado le reclame al empleador la indemnización de daños y perjuicios que entiende no estuvieron cubiertos por las prestaciones del seguro. Y eso es, según la ley, cuando hay incumplimiento de normas de seguridad y prevención con dolo o culpa grave.
Entonces, ¿qué es incumplimiento normal de seguridad y prevención? Es una cuestión, digamos, probatoria, pero acá el desafío es qué significa dolo o culpa grave, porque el incumplimiento normal de seguridad y prevención que puede dar lugar a la responsabilidad civil es calificado, ¿no? Tiene que ser con dolo o culpa grave. El dolo está definido, es la intención de dañar, está definido en el Código Civil, es una situación casi criminal, casi penal, ¿no? Obviamente no se debería dar. Pero entonces la duda es qué es culpa grave, ¿no? ¿Qué es esa calificación de culpa grave? ¿Qué es lo que puede hacer pasible la responsabilidad civil? Y acá es donde empiezan a ser tan importantes los criterios de los jueces, ¿no? Que tienen discrecionalidad para decir cuándo o no hay culpa grave. Y lo que entienden los jueces es que la culpa grave es la totalmente alejada del modelo que debe tenerse en cuenta en cada caso concreto. Es la grosera e inexcusable. Eso lo dicen citando a Jorge Gamarra, que es un civilista, lo citan frecuentemente, y también se suele citar un fragmento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que la culpa grave implica una negligencia, imprudencia, impericia o violación de leyes o reglamentos en circunstancias extremas y que implican no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes. Y sí, la culpa grave es algo que rompe los ojos, ¿no? Para los jueces. Entonces, ya entrando en la segunda parte, vamos a ver 10 casos en los que la justicia civil entendió que se configuró un incumplimiento de normas de prevención con culpa grave, ¿no? Hubo incumplimiento de normas que rompían los ojos. Voy por arriba. Primer caso, un accidente que se da como consecuencia de una caída derivada de trabajos en altura sin implementos de seguridad, sin casco, cinturón y sin asistencia. Acá se le reprochó a la empresa que no pudo acreditar haber provisto los implementos de seguridad. Segundo caso, un accidente que se da en un vehículo sin habilitación ni protección de baranda antivuelco de un trabajador que no estaba capacitado y además tenía 15 días de antigüedad. Acá esto roza lo criminal, ¿no? O sea, se hizo todo mal. Tercer caso, un accidente en maquinaria con problemas de funcionamiento, sin capacitación ni supervisión. Acá, yo mientras escuchaba al inspector, el énfasis que hace en la importancia del mantenimiento, de la realización de servicios técnicos, eso es un criterio que puede verse en los últimos años como la justicia lo reclama, ¿no? Es una medida de prevención que limita la responsabilidad el poder acreditar hacer servicios técnicos y mantenimientos a las máquinas. Cuarto caso, al limpiar una maquinaria de riesgo por un trabajador no contratado a esos efectos. Eso de que la categoría compromete la responsabilidad, si se le pide a un trabajador una tarea, una categoría diferente, tiene que poder acreditarse que estaba capacitado para la realización de esa tarea. Quinto, por maniobrar una grúa sin adecuado mantenimiento y sin partes o repuestos correspondientes. Por no vigilar el uso de medios de prevención de accidentes y no colocarlos de modo que los eviten. En este caso, lo que es interesante esta sentencia, después por supuesto el que le interese le puede enviar todas las sentencias que respaldan esto, lo que se reprocha es que no haya cartelería ni señalización, ¿sí? Para la justicia, que no haya cartelería ni señalización es un supuesto de culpa grave. Séptimo, por la conducción de un vehículo en asfalto resbaladizo por encima de la velocidad permitida, de parte de un chofer que la empresa conocía que manejaba imprudentemente. Lo interesante de este caso es que no es que se le reproche a la empresa que el trabajador estuviera manejando el vehículo a una velocidad no permitida, sino que se reprocha que la empresa sabía que el trabajador manejaba siempre a alta velocidad y nunca lo había cuestionado, nunca lo había sancionado. De algún modo lo que se le reclama es que existía cierta connivencia. Octavo, por autorizar el funcionamiento de un generador para tener agua caliente y luz sin capacitar al trabajador. Típico caso de que el empleador no puede acreditar haber capacitado al trabajador por una tarea que tiene como causa el siniestro. Noveno, por no respetar tiempos de descanso. Y el décimo, que acá no se me ve, ahí tampoco, es parecido, es por no respetar tiempos de descanso. Bien, entonces, ¿qué medidas de prevención podemos sacar en limpio de estos 10 casos, ¿no? Y de los otros 30 y pico que les mencionaba, en los que se desestiman los reclamos? ¿Qué medidas de prevención pueden destacarse, pueden identificarse? Uno puede pensar que si hubieran adoptado ciertas
ciertas prevenciones, en los casos comentados no se habría condenado a las empresas. Entonces son 5 los puntos que destaco. 6 en realidad. El primero que no está acá, que es el de la cartelería y la señalización. En relación a las constancias, el poder acreditar haber entregado implementos de seguridad, ¿sí? El poder acreditar haber capacitado para el uso de maquinarias y equipos, el poder acreditar haber capacitado para la realización de tareas de riesgo o de otra categoría. En relación a la maquinaria y equipos, contar con las habilitaciones. Miren que no habíamos preparado nada juntos, esto es todo casualidad. Y el poder acreditar realizar mantenimientos y servicios técnicos, siempre tomando en cuenta los manuales del fabricante. Luego siempre vuelve la justicia sobre la carga del empleador de demostrar estar vigilando la tarea. En general no, nunca hay sentencias que condenan a las empresas exclusivamente por eso, pero siempre acompaña a otros incumplimientos, ¿no? Y acá un tema que se ha planteado en la academia, si puede el empleador supervisar o vigilar con cámaras de vigilancia, y la respuesta es que sí, a mi juicio sin ningún lugar a duda, en tanto lo comunique a los trabajadores. Otra medida de prevención, no tolerar conductas negligentes e imprudentes, generar constancias de oposición ante el trabajo de forma inadecuado, de forma de poder decir, luego ante la justicia, no, yo esto lo cuestioné. Y lo último, asegurar y documentar los descansos. Esto es una tendencia que se está viendo en los últimos años, y cuando el empleador no puede acreditar que el trabajador gozaba de los descansos, bueno, y el trabajador reclama no haberlo gozado, ahí es un elemento que también coadyuva para que se termine condenando a las empresas. O sea, en resumen, todo esto se puede sintetizar en que hay que hacerlo y parecerlo, en que lo que no se puede demostrar no existe. Acá hay que recordar que las empresas tienen la carga de la prueba de haber adoptado las medidas de prevención, y esto es un desafío. Primero porque es un trabajo muy tedioso, burocrático, es costoso, atenta contra la productividad, y además a veces no queda bien claro en cabeza de quién corresponde que se lleve a cabo, si es el técnico prevencionista, si es la Comisión de Seguridad y Salud, si es el gerente de recursos humanos, un supervisor, un capataz, el laboralista. Es como una actividad difusa que conviene concretar, porque en definitiva es lo que va a hacer la diferencia el día de mañana, va a resguardar a la empresa de responsabilidad civil, pero también de responsabilidad ante la Administración, el Ministerio de Trabajo, en sede laboral y en sede penal, y sobre todo va a generar una cultura de prevención que va a la larga limitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. Y bueno, por acá termino yo, les agradezco la atención, ahí tienen mi mail, a quien interese que les envíe las sentencias que soportan esta síntesis, se las hago llegar con mucho gusto. Muchas gracias.